Lo que buscan los mandatarios al tener buenas relaciones con el Papa es mejorar su imagen, mejorar su gobernabilidad del pueblo. Es decir, si el pueblo percibe que su mandatario tiene una animosidad positiva con el líder de su religión, de sus fundamentos, de sus bases y sus creencias, van a ser más gobernables. Incluso líderes totalmente opuestos a la figura del Papa, de alguna manera u otra, terminan haciendo uso del poder diplomático del Papa y cimientan una relación pacífica con él para poder beneficiarse de esos poderes que tiene el Papa. Sí, definitivamente el Papa es una figura de relevancia mundial, precisamente por las expectativas de qué es lo que viene, ¿no? Y por las fricciones internas y los modelos de iglesia que este Papa Francisco estuvo empujando, siguiendo, y los que están en contra de él. Entonces están las expectativas de cómo será el que viene. En el mundo, alrededor del 77% de la población mundial, es decir, unos 6.200 millones de personas, están distribuidas entre las 4.200 religiones existentes, donde el cristianismo, la cual es la religión más grande del planeta, tiene una participación del 31%, con aproximadamente 2.300 millones de personas. Y dentro del cristianismo, es la Iglesia Católica la religión cristiana más grande, con 1.390 millones de personas bautizadas en su fe. Estos datos son según la Oficina Central de Estadística del Anuario Pontificio del año 2024. Teniendo en cuenta estas cifras, que no son nada despreciables, ¿cuál es la relevancia del Papa en la geopolítica mundial? Vemos que muchos líderes, presidentes, primer ministros de diferentes países en diferentes partes del planeta buscan un acercamiento durante su mandato, por lo menos tener una cita con el Papa. A la vez, el Papa muestra interés por lo que ocurre a nivel mundial. ¿Por qué esta situación? Alejandro, queremos escuchar tu opinión. Es, hay algo aquí muy interesante alrededor de la figura política del Papa. El Papa es una figura que además del líder religioso de la entidad a la cual representa, que es la Iglesia Católica, además es también una figura política en el pleno sentido de la palabra, al mismo estándar o calidad de un rey. Se debe tener en cuenta que el Papa es rey de un estado soberano que se llama la Ciudad del Vaticano, ubicado en Roma, y que durante lo largo de casi 1800 años fue el rey de un estado mucho más grande que se conoció como los estados pontificios, desde el cual el Papa gobernaba en Roma sobre todo el centro de Italia. Esta primera figura, esta situación política que caracteriza el cargo del Papa en su función dual como líder espiritual y líder político, es lo que cimienta la importancia política del Papa en el escenario mundial, más allá incluso de su característica como líder religioso. Al ser líder de un Estado soberano, tiene la misma calidad y el mismo nivel de cualquier otro líder de Estado soberano. Puede ser el señor Donald Trump en Estados Unidos, puede ser el rey Carlos III en Inglaterra, como puede ser el rey de España o muchos otros líderes políticos. Además de esto, se debe considerar que, bueno, él es el líder de la iglesia cristiana más grande a nivel mundial, la Iglesia Católica, ¿cierto? La cual fácilmente tiene alrededor de 1.400 millones de fieles en todo el mundo y que indistintamente en todos los países del hemisferio occidental tiene una gran masa de creyentes, incluso en países tradicionalmente protestantes como Estados Unidos, donde está ganando peso, principalmente gracias a la inmigración de hispanos, ¿cierto? Pero es una población cada vez con un impacto creciente o mayor en estos países. Entonces, cuando tú tienes un líder que además de ser líder político, también es líder religioso de la mayoría de la población,
de los habitantes de tu país, es necesario, se hace necesario desde la perspectiva de la estrategia política para el mandatario conversar con este líder y por lo menos no tener una mala relación con él, de forma tal que esto le permita que este líder religioso político que es el Papa dé una buena señal, un buen mensaje a los fieles de la Iglesia Católica sobre que tienen buenas relaciones con el gobierno del país donde ellos viven, ¿cierto? Esto ayuda a organizar y a favorecer el buen llevar de las políticas de un mandatario dentro de su país, cuando considera que la población de origen católico tienen un peso significativo dentro de la nación, ¿cierto? Se me ocurre algo, Alejandro, y es lo siguiente, y es que ¿es algo meramente simbólico o realmente tiene efecto y peso cuando el mandatario, el presidente, primer ministro, la figura más prominente de algún país llega y manifiesta su deseo y dice, voy a hablar este asunto con el Papa, voy a pedir ayuda al Papa sobre esto o voy a elevar esta situación al Papa? ¿Puede realmente el Papa hacer algo? Porque es cierto, estamos hablando del líder religioso de la religión más grande del mundo, con alrededor de 1.400 millones de personas bautizadas en su fe, pero ¿qué peso tiene él de realmente a nivel político en los diferentes países cuando hay una situación que aqueja a algún país? ¿Es algo simbólico o efectivamente tiene un peso? Esto es algo que raya más en lo simbólico, debemos decir. Esto es un tema que se enmarca dentro de la perspectiva de la gobernabilidad. Lo que buscan los mandatarios al tener buenas relaciones con el Papa es mejorar su imagen, mejorar su gobernabilidad del pueblo. Es decir, si el pueblo percibe que su mandatario tiene una animosidad positiva con el líder de su religión, de sus fundamentos, de sus bases y sus creencias, van a ser más gobernables. Esa es la primera instancia, la primera figura que buscan los mandatarios al acercarse al Papa. Ese es su principal poder. Ayudarlos a mantener una gobernabilidad alta entre los votantes. Ahora, también tiene algunos poderes reales, efectivos, en los que el Papa puede intervenir y realmente hacer cosas directamente. Tal vez no a un nivel de escenario político concreto, pero sí en estos escenarios, digamos, de disputa internacional, en el cual claramente no hay normas escritas para resolver los conflictos. Es decir, no estamos hablando de conflictos internos donde claramente todos los países tienen instituciones o códigos legales que les permiten administrar y regir a sus poblaciones y con ellos, digamos, tener mecanismos para resolver cualquier conflicto. Pero en el escenario internacional, donde realmente no existe un código legal, digamos, supranacional que rija estrictamente el comportamiento o pueda juzgar a un país por su comportamiento sobre el otro, es donde entra verdaderamente la importancia de la figura política del Papa como mediador diplomático, ¿ya? Y ese es su verdadero poder político, donde él sí actúa directamente, y es la figura de mediador diplomático. Digámoslo así, de cierta forma, el Papa o la Iglesia Católica siempre realizaron la función que se ha pensado está destinada para la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, naturalmente, un organismo como la ONU fue creado precisamente porque por fuera del ámbito de la cristiandad y de la Iglesia Católica, el Papa tiene poco o ninguna relevancia real en su poder mediador. Sin embargo, dentro de las poblaciones de los países occidentales cristianos, su poder como mediador es sumamente alto. Esto es muy interesante. Me gustaría dar un ejemplo de una posición de un mandatario que prácticamente que cambió radicalmente de la noche a la mañana, del sol a la tierra. Inmediatamente se hizo líder de su país. Estamos hablando de Javier Milei en Argentina. Es muy interesante y esto lo pueden buscar oyentes, reportar, eso está grabado, está en YouTube, fácilmente se encuentra. Cuando estaba como candidato a la presidencia argentina, llegó a referirse al Papa Francisco
como el representante del maligno en la tierra. Y no es una acusación menor la que hizo, ¿cierto? Acusó al Papa de ser un progresista, líder comunista, socialista, de ser un líder Reformista. que, y más allá de reformista incluso, un líder que promovía la pobreza y por eso estaba en contra de él y de la ideología que profesaba el Papa en la Iglesia Católica. Sin embargo, una vez Javier Milei subió a su cargo como presidente de Argentina, no pasó ni un mes hasta que pidió una cita en el Vaticano, se encontró con él e hizo las paces. ¿Cierto? Apretón de manos, sonrisa para las cámaras y somos amigos. ¿Por qué? Era necesario. Es decir, siendo líder de un país donde la gran mayoría de la población sigue siendo católica, como Argentina, era necesario tener buena animosidad con el Papa para poder tener una gobernabilidad procedente dentro del país y no tener un segmento de la población que se opusiera a él porque sentía atacadas sus bases y sus fundamentos en su mala relación con el Papa. Además de que eso lo ayudaba a él a también tener emisarios diplomáticos que lo ayudaran en sus relaciones con otros países donde también hay mayoría católica, pero que tienen regímenes de izquierda. Por Digamos, el este es un ejemplo, claro como ejemplo, por ejemplo Nicaragua. como por ejemplo Nicaragua. Exacto. Este es un claro ejemplo de cómo incluso líderes totalmente opuestos a la figura del Papa, de alguna manera u otra, terminan haciendo uso del poder diplomático del Papa y cimientan una relación pacífica con él para poder beneficiarse de esos poderes que tiene el Papa. Hay una cuestión y es que con el tema de Occidente, en donde el cristianismo, que engloba y enmarca todas las religiones que dicen ser seguidoras de las enseñanzas de Jesucristo, dentro de la cual la Iglesia Católica es la más grande del planeta, pues uno le encuentra mucho sentido a que, bueno, el reconocimiento ante el Papa, eso va a llevar a que un país mayoritariamente cristiano y a su vez también mayoritariamente católico, pues vea con buenos ojos de que el líder de ese país haga un acercamiento con el Papa. Eso tiene sentido. Pero, ¿qué de aquellos acercamientos que la Iglesia Católica realiza con países que no son de la esfera de Europa Occidental y tampoco de América y se alejan ya más hacia el Asia, donde el cristianismo vienen siendo minorías? ¿Esos acercamientos qué propósito tienen? Son, tienen procesos, digamos, tienen un propósito meramente diplomático, en el sentido de que el Papa, digamos, se potencia a él mismo como una figura protectora de la cristiandad y como tal se posiciona como la figura que representa a aquellas minorías cristianas que están ubicadas en estos países, ¿cierto? Como, digamos, estamos hablando de India, de China, de Japón, donde existen minorías cristianas crecientes y donde, por supuesto, estas comunidades no tienen un representante que los, digamos así, los proteja, que los represente frente a sus gobiernos locales, que abogue por la protección de sus derechos, a observar su religión, a profesar su religión. Digamos, estamos hablando de un país, por ejemplo, como China, que es abiertamente ateísta desde su perspectiva política, ¿cierto? Países como la India o otros países del sudeste asiático donde las comunidades musulmanas o incluso a veces comunidades hinduistas o budistas realizan persecuciones en contra de las comunidades cristianas al ser minoritarias, especialmente en países como Birmania, por ejemplo, Bangladesh, Pakistán, donde el caso, por ejemplo, de la comunidad cristiana en Siria, que si bien no es católica, es cristiana, se considera una iglesia cristiana de la ortodoxia oriental, la iglesia siríaca, pero que no tiene una figura que los defienda, tiene una figura potente, poderosa, que tenga esa potencia para abogar por sus derechos. Entonces, ahí es donde el Papa ha tratado de configurarse como esa entidad que puede intervenir diplomáticamente en pro de estas pequeñas comunidades esparcidas en estos países de Medio Oriente, de África, del norte de África y del sudeste asiático. Incluso en una situación de pronto como la de Europa Oriental,
de pronto la perspectiva diplomática es algo diferente, ¿cierto? Estamos hablando de países que son mayoritariamente cristianos, donde la cristiandad no sufre una opresión. Sin embargo, son corrientes, son gente adepta de corrientes ortodoxas orientales. Y en este caso, la figura diplomática del Papa lo que está buscando es subsanar aquel cisma histórico que dividió a la gran iglesia, como se le llamaba en ese entonces, la iglesia occidental de la iglesia oriental, ¿cierto? La iglesia de Roma con la iglesia de Bizancio o la iglesia pues, de Constantinopla. Entonces, es una figura diplomática que está constantemente interactuando. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué lleva a cabo esas interacciones? ¿Cierto? Allá, Digamos, uno podría allá me pensar, gustaría que fuéramos, ¿hace todo esto por muy buena voluntad o realmente está buscando algo más detrás de todo esto? allá me ¿Cierto? gustaría que fuéramos luego, Alejandro, porque tengo además una pregunta que quiero escuchar la apreciación de ustedes dos sobre el tema de la persecución que sufre el cristianismo a nivel mundial, porque es la religión que más persecución sufre. Pero quiero escuchar también la opinión de don Ernesto. Don Ernesto, ¿qué nos quiere compartir? Bueno, quería mencionar esa parte de que sobre que si el Papa tiene poder real, o sea, no solamente como simbólico, pues solamente hay que recordar lo que pasó en Polonia con el Papa Juan Pablo II. Realmente su intervención fue fundamental para separarla del dominio soviético en el que estaba. O sea, es un poder muy, muy real. Cambió todas las cosas ahí. Y porque ese papa se decidió hacerlo. Antes mantenían las situaciones sin mayor bullicio, sin mayor intervención en la política, pero en ese caso, el que fuera un papa polaco y se acercara a su pueblo y representara esa parte de deseo de libertad político, fue totalmente lo que cambió. Y ya sabemos, de ahí se vino todo realmente de ahí se empezó a desintegrarse lo que era la Unión Soviética. Entonces el efecto del Papa sí fue muy real, muy directo. El Papa dice de sí que es y se le conoce como el vicario de Cristo. La fe católica lo ve como el representante de Cristo en la tierra. Por lo tanto, es el representante de una autoridad que se considera por encima de las autoridades humanas. En la medida que la población vea coherencia en este líder y no contradicción, pues entonces más lo va a seguir y más lo va a escuchar. El pueblo tiene su religión y los líderes no son ajenos a esa relación entre la fe del pueblo y el líder de esa fe, que en este caso estamos hablando del Papa. O sea que lo que hace es que, según los escucho a ustedes dos en lo que expresan, es que no se le resta importancia al poder que tiene este líder religioso que podría llegar a convocar a que se apoye o no se apoye el gobierno de un país, aunque no tenga un poder político directo sobre la legislación o sobre el gobierno de un país determinado, exceptuando el país, el Estado del Vaticano, si es que le puede llamar país, el Estado del Vaticano. Pero sí tiene una tremenda influencia sobre los ciudadanos a partir del vínculo que se genera con la fe, independiente del país donde estén. Muy Y, bien. Don Ernesto iba a decir algo. y también les da visibilidad cuando estaban hablando de las minorías, aparte de que hay otra intención, ¿no? Sobre la que dijo que hablaríamos después, pero también les da visibilidad a esas minorías ante el mundo. O sea, lo que al Papa le interese, el mundo lo toma en cuenta. Entonces, si están unas minorías perseguidas en Oriente, en otros países por allá, el hecho de que el Papa los vea, los pone en el escenario mundial también a ellos. De otro modo, ni quien se entere, ¿no? de por lo que están pasando. Hay algo muy interesante
y es que lo acaba de decir usted y también lo estaba mencionando ahora Alejandro respecto de las otras fe cristianas que no son católicas, por así decirlo, pero son cristianas y que Alejandro, si bien te entendí, hablaba de que de pronto el Papa, que tiene un interés de otra vez, no solamente el Papa, la Iglesia Católica, ha manifestado un interés de reagrupar al cristianismo en una sola fe. Se puede volver el doliente de esos grupos cristianos alejados y que, como en el caso de Siria, hablamos en un podcast unas semanas atrás respecto del cambio de gobierno donde salió Bashar al-Assad y entraron este grupo islámico y dentro de las preguntas que hacíamos estaban, ¿ellos van a cambiar? ¿Va a haber más libertad? Nosotros hablamos y dijimos, no, les va a ir peor. Y les va a ir peor porque éramos conocedores por la historia, ¿no? Aquí no tenemos una bola de cristal, no en lo absoluto, ni tampoco es que veamos el futuro, pero la historia sí nos enseña mucho qué es lo que ocurre en un país cuando se quita a un presidente que mal que bien hace que las cosas funcionen y dan algún poquito de libertad y llegan líderes extremistas, en este caso del Islam, y toman el poder. En estos momentos, ¿qué es lo que está ocurriendo con las minorías religiosas en Siria y entre ellos los cristianos? ¿Qué le ocurre a un cristiano que no se convierte a la fe islámica? ¿Y qué papel está jugando el cristianismo a nivel mundial para protegerlos a ellos? ¿Qué papel puede jugar el Papa? Y no solamente en Siria, ¿qué es lo que está ocurriendo también con el cristianismo en África, en donde sufre una tremenda persecución? Porque si hablamos de cuál es la religión más perseguida a nivel mundial, pues ahí englobamos el cristianismo. ¿Qué papel puede jugar el Papa en ello, Alejandro? De hecho, la situación de las comunidades cristianas en Siria es preocupante hoy en día. Son minorías que claramente están siendo perseguidas por el nuevo régimen, ¿cierto? Esto es una situación que no ha sido muy mediática, que no se ha transmitido con bombos y platillos, como otras situaciones, como cuando fue la caída del régimen sirio, como cuando se producían las grandes matanzas de la guerra civil en Alepo o en otras partes del país, como lo ha sido la guerra de Israel contra Líbano y contra Gaza, pero es algo que está evidentemente ocurriendo, es algo que el nuevo régimen sirio viene haciendo, digámoslo, silenciosa y licenciosamente, empujando a las comunidades cristianas de sus sitios, de alguna forma u otra barriéndolas de los sitios donde ellos quieren que no estén presentes para consolidar un poder de mayoría musulmana. Esto asimismo se presenta en otros países, como por ejemplo en Nigeria, en el oriente de Etiopía, en otros países que circundan este límite entre el África subsahariana y el África tropical, ¿cierto? O el África predominantemente negra, donde se producen estas situaciones de persecución entre los musulmanes y los cristianos. La figura del Papa viene siendo crítica o esencial en la mayoría de estas situaciones. ¿Por qué? Porque lo que se ve claramente en las situaciones de persecución en todos estos países es una situación donde los gobiernos bien o son débiles y no logran proteger a esas comunidades, no logran establecer el orden dentro de sus países, no logran romper con estos ciclos de violencia que se dan entre las comunidades. O dos, son los mismos gobiernos los que promueven estas persecuciones y matanzas, como en el caso de Siria, o como en el caso de países como Burkina Faso o Níger. Sea cual sea la situación, son situaciones que requieren de un mediador, que requieren de una figura política externa poderosa que pueda sentar una figura de protección para estos casos. El caso de Siria viene siendo un caso interesante. Se debe recordar que el nuevo líder sirio, llamémoslo presidente, pues él ha asumido la potestad de presidente en Siria, busca que Occidente, que las naciones occidentales quiten las sanciones económicas que han impuesto sobre Siria, sobre la guerra civil. En este momento,
la situación de limpieza étnica se convierte en un punto crítico a ser negociado. Es decir, no es gratis lo que él hace como líder, comenzando esta persecución de las comunidades cristianas. En otra forma, es su comodín de negociación. Si todo se presenta en buena situación, en buen estado, es fácil para las potencias occidentales negar la solicitud de levantar las sanciones. Ahora que él está persiguiendo a las comunidades religiosas, tiene un comodín de negociación, decirle, bueno, mira, levanta las sanciones y dejamos de perseguir a las comunidades cristianas, las damos protección. Aquí es donde entra el Papa como negociador. Sin embargo, esto no se ha dado pues dentro de la perspectiva actual por toda la situación que está ocurriendo con el Papa, su quebranto de salud, lo cual lo ha tenido alejado pues de todo el escenario político internacional. Si bien desde hace aproximadamente una semana ya se ha reintegrado lenta y suavemente en ciertas funciones domésticas de manejo administrativo de la Iglesia. Y aquí es donde se espera ver que un Papa restablecido y en pleno vigor intervenga a favor de estas comunidades cristianas, exigiendo la protección de estas comunidades a cambio de que el régimen serio reciba aquello que quiere, que es el levantamiento de sanciones. En otras formas, aquí la jugada política funciona al contrario. En vez de mostrar un escenario pacífico, próspero y bueno para obtener el levantamiento de sanciones, lo que hay que mostrar es que si los persigo, puedo negociar el darles paz. Es decir, el Papa juega un papel de mucha importancia en la política mundial. Exactamente. Vendrá un futuro Papa. No sabemos cuál, si será el siguiente o el que venga después del siguiente, pero que va a tener un papel a nivel mundial de intervención casi que directa de los gobiernos. Eso se ha escuchado no solamente en los programas de Un Nuevo Enfoque, sino también en Un Mundo de Mañana Cerca de Ti, para lo cual invitamos a aquellos que nos están escuchando que estudien más sobre el material que van a encontrar en estas páginas que les acabo de mencionar. Ya para finalizar este segmento, me gustaría escuchar las apreciaciones finales. Don Ernesto y después don Alejandro Silva. Sí, definitivamente el Papa es una figura de relevancia mundial, precisamente por las expectativas de qué es lo que viene, ¿no? Y por las fricciones internas y los modelos de iglesia que este Papa Francisco estuvo empujando, siguiendo, y los que están en contra de él. Entonces están las expectativas de cómo será el que viene, porque vamos a decir, ojalá para como en la misma situación que el Papa Francisco quisiera continuar su forma de ver o se va totalmente opuesto. Entonces eso desde el punto de vista político va a tener muchos efectos. Hay intereses muy poderosos en uno y otro lado, en las dos posiciones opuestas, que pues solamente están esperando los escenarios para poder entrar con toda la fuerza. Entonces el mundo pues está al pendiente. Normalmente cuando está sano el Papa, estaba sano, no era tan seguido, no tenía tanta atención de los medios, ¿no? Y ahorita que está esta situación, pues estamos todos ahí al pendiente, ¿no? A ver qué va a ocurrir. Alejandro, tu apreciación final. Exacto, es muy importante la figura del Papa en ese sentido. Debemos recordar también, es muy interesante que la figura del Papa Francisco es una figura que cumplió un rol político dentro de esa corriente en su momento, en sus 12 años de papado entre 2013 y 2025. Al ser el Papa más progresista o reformista que jamás ha tenido la Iglesia Católica dentro de un ambiente internacional de corriente de izquierda, progresismo o wokismo, como se denomina en inglés. Sin embargo, ahora ante los cambios de corriente que se perciben, como por ejemplo con todo lo que ocurre en Estados Unidos con el gobierno de Trump, gobiernos de derecha como el de Javier Milei en Argentina, o con muchos otros candidatos que se están levantando en Europa, es posible que la Iglesia Católica también sea llevada por estos cambios de corriente política y que estemos a las puertas de ver un nuevo Papa
con una figura política mucho más tradicional, más conservadora, más de derecha, que ejerza un poder diplomático mucho más coercivo y fuerte que el que hacía Francisco. Lo que se muestra es una tendencia a nivel mundial de querer de nuevo líderes conservadores, tradicionalistas y no tan reformistas. Don Ernesto Neri, don Alejandro Silva, muchas gracias por estar aquí en este podcast de Un Nuevo Enfoque, donde hablamos acerca de la relevancia de la figura papal en la geopolítica mundial, sabiendo que va a tener una trascendencia también en el futuro y llegará un nuevo líder papal que va a ser tremendamente eficiente y va a hacer uso de la influencia de ese cargo para tener una injerencia directa sobre los gobiernos a nivel mundial. A ustedes muchas gracias y nos veremos en una futura ocasión en un próximo podcast de Un Nuevo Enfoque.